Muy buenos días con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Confesiones de un Ingeniero, el podcast en español para la TAM de Meguer. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que necesitas saber sobre generación distribuida en protecciones. El día de hoy también nos acompaña un invitado muy especial. Él es Facundo Gagliardo de Artec Ingeniería. Facundo, buenos días. Muchísimas gracias Hola, por acompañarnos. ¿Cómo ¿cómo estás? están? Bien, perfecto. Buen día a todos. Muchas gracias por abrir este espacio. La verdad que soy oyente y está bueno participar del otro lado de esta vez. Perfecto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y pues tú nos vas a hablar de un tema muy interesante. Facundo, puedes empezar hablándonos un poco sobre tu trayectoria. Primero, ¿quién es Facundo? ¿Cómo te desarrollas en Artec y cuál ha sido tu trayectoria hasta acá en el mundo de la ingeniería eléctrica? Bien, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Facundo Gagliardo, soy de Argentina, trabajo en Artec Ingeniería. Eh, Hace 12 años que estoy en Artec. Previamente trabajé en baja tensión en una distribuidora de materiales eléctricos. Me formé como técnico electrónico y estudié ingeniería electrónica. Luego también estudié un poco de ingeniería industrial para sumar más herramientas de gestión, más que nada para mi trabajo. Y en Artec Ingeniería tuve una trayectoria bastante amplia. Empecé siendo un responsable comercial en la zona de Buenos Aires cuando ingresé a los 25 años, eh, por una necesidad por ahí de no moverme tanto. Yo vivo en Lanús, en Buenos Aires. eh, por el estudio que estaba haciendo no podía moverme tanto al principio. Después, bueno, al avanzar con la carrera y tener un poco más de tiempo, fui abarcando diferentes zonas comerciales. Eh, He trabajado por casi todo el país en Argentina. He tenido en algún momento la representación de casi todas las provincias de Buenos Aires y bueno, las divisiones que tenemos en Uruguay y las unidades de negocio que tenemos en Paraguay. Conozco bastante, he viajado muchísimo haciendo esto que me encanta, que es la parte de mantenimiento eléctrico. Y al principio, bueno, como decía, ingresé como comercial de todas las soluciones que ofrece Artec Ingeniería, que incluye portfolios para protección y control, para mantenimiento eléctrico y para monitoreo de activos a nivel eléctrico. Y con el tiempo me fui especializando en la parte de mantenimiento eléctrico con todas las soluciones principalmente de Meguer que solemos ofrecer. Al nivel de que, bueno, al poco tiempo, a los pocos años, me nombraron como responsable de la línea. Vendría a ser como un product manager del puesto conocido. El nombre más común es ese. Dando soporte técnico a todos los vendedores que tenemos en nuestros países o en nuestras zonas, y dando soporte también comercial a los problemas de reparaciones, calibraciones, gestiones con la representada y demás. Hoy en día sigo en esa posición. La unidad de negocios hoy está migrando a lo que llamamos gestión de activos. Es un enfoque un poco más moderno sobre las diferentes soluciones que podemos tener para diferentes activos, no solamente de lo que provee un proveedor, sino todas las soluciones que tiene Artec como para ese activo y como para poder gestionarlo con diferentes software o con diferentes soluciones de un paso más, ¿no? Un paso más avanzado en cuanto a la gestión. Nosotros estamos muy habituados a ensayar equipos, analizar esos resultados y este paso superior es, bueno, ver de ese activo cómo funciona en contexto, ¿no? Si es un activo crítico, si tengo reemplazo, si eso alimenta una carga particular y no la puedo reemplazar con nada y demás. Bueno, tomar diferentes variables como para saber que lo que estoy haciendo va a afectar de manera positiva a ese activo. Es una mirada mucho más completa. Meguer también la tiene. Conozco que Meguer está avanzando para ese lado, es algo común. Y bueno, Artec también lo está haciendo. Entonces, bueno, también voy a participar de esa unidad de negocio, con todos los desafíos que eso implica, ¿no? Así que está bueno y siempre va de la mano de esto que a mí me apasiona, y que es el mantenimiento, estar en contacto con los clientes, ver cómo se pueden mejorar las instalaciones y qué podemos hacer tanto con soluciones, con capital humano, con valor agregado, para que el sistema eléctrico esté en buen funcionamiento y en buen estado, ¿no? Es lo más importante al final del día.
Excelente, tienes una larga trayectoria y pues has pasado por todas las etapas, ¿no? De la red eléctrica. Facundo, ¿qué conoces o cuál es la diferencia que tú ves entre generación distribuida y generación centralizada? Bien, generación centralizada es lo que hoy en día, lo voy a explicar por ahí de forma simple, para el que no está tan metido en el tema lo pueda entender. Voy a tratar de hacer un podcast un poco más amigable y no tan técnico en ese sentido. Generación centralizada es lo que conocemos como generación convencional, ¿no? La que hemos heredado y hemos nacido con esa generación. Se basa principalmente en los recursos naturales disponibles que tenemos a la hora de generar energía. Esos recursos, los más comunes, o los que teníamos como tecnologías anteriores, era la generación termoeléctrica, básicamente a través de algún combustible, quemar ese combustible, calentar agua, generar vapor y hacer mover una turbina eléctrica, o la generación hidroeléctrica, que es de las principales renovables, que a través de aprovechamientos de ríos y demás, generar este movimiento de turbina con agua. Y eso lo que sucede es que, por lo general, por el tamaño que tienen, en el caso de las termoeléctricas, al tener combustible, por ahí eran contaminantes y demás, entonces suelen alejarse de la ciudad o de los centros de consumo principales. Entonces, lo más común es que estas generadoras queden lejos de los centros de consumo, de las industrias y demás, y se tenga que transportar energía a través de transmisoras de energía, ¿no? Que hay en cada país a diferentes niveles de tensión. Lo que hacen básicamente estas generadoras es elevar la tensión a un nivel alto y poder transportarla con cables de forma eficiente. Luego después, una vez que llega a la ciudad o a los centros de consumo, eso se baja a nivel de tensión de distribución y las distribuidoras eléctricas de cada provincia, de cada ciudad, van distribuyendo la energía a sus clientes. Y la generación distribuida viene un poco a intervenir en este sentido. Cuando hablamos de generación distribuida, la palabra que le sigue es generación distribuida renovable, porque las tecnologías nuevas permiten trabajar con recursos renovables. Hay varios tipos de generación distribuida, pero los principales, o los que están más en uso hoy en día por lo que es capacidad de generación y recursos disponibles, son las generadoras eólicas y las generadoras fotovoltaicas. Como en diferentes lugares, y sobre todo en Argentina, sucede que hay vientos o regiones con vientos que se pueden aprovechar, o regiones, sobre todo en el norte del país, donde hay cierta generación o posibilidad de generar a través de energía fotovoltaica, presencia de sol y demás, se puede realizar esta generación cerca de los centros urbanos. Entonces, como es energía limpia, son instalaciones no tan complicadas, no tan extensas, se pueden hacer cerca de los centros urbanos. Entonces eso es lo que le da el nombre de distribuida. Voy a estar cerca de una ciudad y voy a poder generar por ahí con baja tensión inclusive, o media tensión, a través de distribuidoras, voy a poder llegar a la ciudad y voy a evitar hacer esas instalaciones muy lejos y llevarlo a nivel de transmisión. Y eso, bueno, representa diferentes desafíos para la red eléctrica de cada país, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es la información que tú tienes en cuanto a energía distribuida, a generación distribuida en Argentina, como en el área que tú manejas. Bien, esto por ahí en Uruguay y Paraguay empezó muchos años antes. Uruguay avanzado en este sentido, y creo que hace más de 10 años que ellos empezaron a reemplazar generaciones termoeléctricas ineficientes, o que el costo de reparación de esas generadoras era elevado, por generadores eólicos o generación renovable. Eso también pensémoslo de esta forma, ¿no? Que nosotros tenemos una generadora termoeléctrica. Una generadora termoeléctrica es como una caldera de un edificio. Cada cierto tiempo hay que cambiarle partes, se va consumiendo por adentro algunos tipos de accesorios y demás. Entonces, a veces cambiar todo eso es muy costoso. Y bueno, en el caso de Uruguay y demás, que la generación y la transmisión de energía depende de la misma empresa, por ahí
ese plan de recambio, de modificar a nuevas tecnologías, es más fácil. Caso de Argentina, donde la generación, distribución y transmisión son de empresas diferentes, bueno, hay que ponerse de acuerdo. Y en 2015 salió una ley, que es la 27191, que era la que impulsaba a generar energías renovables con un cierto grado de compromiso, empezando por ahí para 2017-2018, que la matriz energética nacional tenga un 8% de generación renovable. Antes había muy poquito, no era significante, y para el año 2025 el 20% debería ser de generación renovable. Y eso fue impulsado por diferentes políticas, ya sea financiamientos, licitaciones privadas licitaciones públicas donde empresas privadas podrían presentar proyectos de generación y el gobierno les iba a pagar tanto kilowatt hora o un monto fijo para poder generar, además de que las energías renovables tengan prioridad número 1 en el ingreso o despacho de energía. Eso quiere decir que si yo pongo un generador eólico, si ese generador eólico está generando y está produciendo energía, va a estar conectado inmediatamente a la red generando esa energía, aprovechando esa energía. Entonces, bueno, todas esas políticas de importación de generadores, porque al aumentar tanto la demanda de generadores tanto eólicos o fotovoltaicos, si había producción nacional no iba a abastecer a toda la demanda, entonces poder permitir que vengan tecnologías de afuera para poder cumplir con esto. Entonces, bueno, eso en 2017-2018 despegó muchísimo, hubo muchísimos proyectos que hoy en día ya están funcionando y algunos están terminando de construir. Entonces, el desafío es justamente eso, ¿no? Cómo mantener la red eléctrica funcionando, siempre el despacho y el abastecimiento de energía de forma eficiente, que haya pocos cortes y que haya pérdida de energía. En el medio hay un montón de regulaciones entre transmisora de energía, distribuidoras, ente regulador, que definen y permiten saber cómo se debe conectar una nueva generadora al sistema eléctrico para que no lo afecte de forma negativa. Y ahí es donde después intervienen las puestas en servicio, los ensayos que se tienen que hacer cada cierto tiempo, como para validar que todo lo que está instalado esté funcionando correctamente. Wow, interesante. ¿Quién diría también que empezaría antes, ¿no? En Paraguay que en Argentina. Sí, me pasa muchísimo cuando visito clientes de Paraguay y de Uruguay, que si bien por ahí a nivel población son más pequeños que Argentina, el grado de conocimiento técnico y de creatividad que tienen es impresionante. Entonces están muy avanzados en cuanto a normativa, en cuanto a diseño de planes de mantenimiento, tecnologías que se utilizan para mantenimiento, y eso está bueno también a veces trasladarlo a otras regiones, porque el trabajo en Latinoamérica que se hace es muy bueno a nivel técnico. Y bueno, siempre queda esa parte de capital humano cuando uno va conociendo gente, de poder ir armando una red de usuarios, de contacto, de gente interesada que quiere mejorar su mantenimiento, sus instalaciones, y eso siempre es bien recibido, ¿no? A veces no me reúno con usuarios solamente para ver equipos, sino para ver cómo se están implementando ciertas tecnologías en diferentes lugares y cómo puede ser beneficioso para todos. Y eso está bueno, y considero que nuestra región, por lo menos en los países que me toca trabajar a mí, son jóvenes en eso, y el potencial de desarrollo es muy grande. Claro, sí, como viendo qué ideas puedes implementar, qué ideas puedes tomar. Sí, muy, muy, muy buena Sí. idea también. Además nosotros por ahí convivimos con tecnologías o con normas de tipo americana, es el punto justo, ¿no? Normas americanas, normas europeas, y a veces los usuarios utilizan la norma que mejor les sirva. Por ahí en otros países más cercanos a Norteamérica se utilizan normas netamente americanas, en Europa solamente normas europeas. Nosotros tenemos un híbrido, y eso también es interesante porque el foco de resolver problemas o tomar decisiones, podemos utilizar las dos normas, ¿no? Y está bien recibido. Claro, buenísimo. Cuéntanos, ¿qué se requiere en este tipo de generación de energía renovable al momento de hacer ensayos? Específicamente hablándonos ya del lado de protecciones. Bien,
No lo expliqué antes, pero hay dos por ahí elementos de la red que empiezan a ser importantes cuando hablamos de generación distribuida, que son los sistemas de medición y los sistemas de protección. Cuando nosotros hablamos de generación centralizada, básicamente yo como industria le compro energía a la distribuidora o la transportista de energía a un cierto precio, todos los meses pago esa factura y el proveedor de energía me da energía en un cierto sentido hacia mi planta, ¿no? O sea, como cuando consumimos de nuestra casa. Cuando hablamos de generación distribuida, al poder una industria generar su propia energía con paneles solares, con energía renovable, esa energía la puedo utilizar para alimentar mi planta, para consumir mi planta, o si tengo excedente de energía, lo puedo vender a la red. De hecho, una de las exigencias de esta norma es que las industrias electrointensivas tengan un porcentaje de generación renovable dentro de sus plantas. Entonces, muchos de estos clientes han hecho sus parques eólicos, sus parques fotovoltaicos para cumplir con esa demanda, ¿no? Y hay algunos que también lo han visto como un proyecto de inversión, han puesto generadores renovables dentro de sus plantas, lo usan para su consumo, pero supongamos que por un trimestre o en algún momento no produje por algún cierto motivo, esa energía yo la puedo vender a la red de forma competitiva, de forma similar que la distribuidora de energía lo puede comprar a la transportista de energía. Entonces eso genera que mi sistema de medición tenga que medir lo que yo compro a la distribuidora de energía, pero también tenga que medir lo que yo mando a la distribuidora de energía para después compensar la facturación. Entonces tengo ese doble problema. Y en protección pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que proteger lo que estaba comprando de energía, pero cuando varía mi carga, porque la estoy generando propiamente, mi grupo de protección o mi configuración de esa protección debe variar. Por ejemplo, si yo compenso con potencia propia, lo que voy a estar protegiendo del lado externo va a ser diferente a lo que venía protegiendo cuando compraba 100% de la generadora de electricidad. Y eso es un desafío porque el usuario que a nivel industrial que antes veía una protección ahora tiene que ver dos etapas diferentes de protección o varias etapas diferentes de protección dependiendo de cómo es su configuración o su generación propia. Incluso antes por ahí no se prestaba tanta atención al ensayo de protecciones y hoy si voy a generar y voy a vender a la red, ese ensayo lo tengo que hacer de forma periódica. Entonces, bueno, ahí empiezan a aparecer diferentes ponderaciones o diferentes necesidades para el mantenimiento eléctrico. En cuanto como a los sistemas que se tiene que usar o cómo se debe ya realizar el ensayo en sí, qué precauciones hay que tener, ¿qué nos podrías contar en cuanto ya más a este tema como un poco más manos ya en el ensayo, en las pruebas? Bien, lo que hay que tener en cuenta siempre, porque lo más común es llegar a un cliente y cuando hablamos de protecciones, bombardearlo con la información que tenemos, las valijas de prueba. Pero lo que hay que entender primero que eso es a qué tipo de cliente vamos a ver, qué tipo de protecciones tiene ese cliente. Si vamos a ser una industria que tiene parte de generación renovable, lo más probable es que el sector de mantenimiento de esa industria también vea cables, vea transformadores, vea interruptores, vea baja tensión. Entonces, que se especialice en hacer ensayos netamente de relés es muy complicado. O sea, que uno le ofrezca una solución full de una valija de ensayo para laboratorio, es muy poco probable que el usuario la pueda dominar en poco tiempo porque tiene que mantener un montón de activos. Entonces, en ese caso, lo que se busca por ahí es encontrar algunos sistemas o soluciones que sean amigables para el usuario, ¿no? Que sea de fácil uso. Muchas veces estos usuarios, al tener muy poco tiempo, también contratan empresas de servicio que le hagan estos ensayos. Lo que se puede hacer con esos usuarios en esos casos es trabajar en un programa de mantenimiento de protección, ¿no? Asesorarlo para decir, bueno, hay que trabajar en estos tipos de ensayos, tengo este tipo de protección y debo cumplir estos tipos de ensayos, y bueno, que el usuario después supervise a la empresa de servicio que haga esos ensayos. Después, cuando estamos hablando en distribución o transmisión,
ellos sí están más especializados en ensayos de protección y control y por lo general van a buscar una valija que les permita hacer un ensayo completo, incluso protecciones que estén fuera de lo que habitualmente se utiliza para lo que es generación renovable, que son protecciones por ahí de alimentador, con direccional, con diferentes grupos o diferentes perfiles de configuración. Por ahí el usuario, además de ensayar esto, como tiene línea de transmisión o como tiene líneas largas y demás, va a buscar una valija que les permita hacer ensayo de impedancia, ensayo de diferenciales de línea, y ahí sí vamos a tener que utilizar soluciones de alta gama, como puede ser una valija Smart o una valija Flex. Y por último, no descuidar el aspecto de comunicaciones. Hoy en día las subestaciones, sobre todo estas obras que son nuevas, para abaratar costos, para utilizar tecnología de punta y demás, ya empiezan a utilizar todo lo que es los disparos de las protecciones. Acordémonos que las protecciones van a monitorear variables eléctricas y cuando ven alguna falla de diferentes tipos, van a mandar un disparo al interruptor para que el interruptor abra el circuito y esa falla no se propague ni a la red eléctrica ni a la industria o a las cargas que estoy alimentando. Y ese disparo habitualmente o históricamente siempre fue por lo que se llama cableado duro, que es de mi relé de protección, salen dos cablecitos, van a la bobina del interruptor y el interruptor se abre. Ese cableado duro, cuando tenemos muchísimas protecciones, muchísimos elementos en la playa transformadora o diferentes salidas de la subestación y demás, son muchos cables, que quiere decir muchos costos, muchos puntos de falla. Al momento de la instalación hay que hacer tendidos eléctricos y demás. Bueno, hoy en día eso ya se está empezando a reemplazar por comunicaciones. Un cable Ethernet que sale de la protección se comunica con un router, un switch, y eso comunica todas las protecciones que tengan que recibir esa información. El protocolo más común es IEC 61850, que es el que permite normar y verificar cómo va esa información y en qué tiempo para que esa comunicación sea segura. Entonces ya si el usuario necesita ese tipo de soluciones, debería ir con una valija avanzada, una Smart o una Flex, como decía antes. Entonces, bueno, hay que tener esos aspectos, ¿no?, en cuenta. ¿Cuál es el perfil del usuario? Si le va a poder dedicar tiempo, se va a poder especializar en protecciones o no, para buscar una alternativa. Si van a usar pruebas más avanzadas, pruebas de línea inclusive, y el aspecto de comunicación. Con eso ya podríamos empezar a definir un producto acorde para ese usuario. Obviamente que los industriales que por ahí no necesitan esas soluciones tan completas, Megger ofrece soluciones más sencillas, como la Sverker 900, que permite hacer verificaciones de forma rápida y de forma creativa. Lo más importante de estos equipos es que cuando uno lo muestra al usuario y que el equipo no requiere de tanta información para empezar a ensayar, el usuario mismo le encuentra fácil la utilidad a esos equipos. Y bueno, sumado a que en Argentina el modelo anterior, el Sverker 780, 750, fue uno de los productos más vendidos del año 92 que está Artec en Argentina. Entonces ya los usuarios de alguna forma conocen el producto y mostrarle una versión trifásica es muy amigable, es muy sencillo de que el usuario lo entienda. Así que bueno, eso serían por ahí las principales cuestiones como para poder empezar a definir un sistema de protección. Wow. No me había dado cuenta que era como tan amplio. O sea, tenía la idea, pero como ahorita lo dibujaste mucho más sencillo, es como que me di más cuenta. Cuéntanos un poco ya tus experiencias como ingeniero, como apoyo técnico ya en campo, en el área de protecciones, en el área de energía distribuida, en el área de las renovables. ¿Qué nos puedes decir como alguna anécdota que hayas pasado o una historia importante que quisieras que la audiencia sepa? Bien, lo que me pasa, no tengo una puntual. Las que son energías renovables, como decía antes, se están terminando de construir algunas ya están en funcionamiento y algunas están empezando a solicitar equipos de ensayo, no solo de protecciones, sino de cualquier tipo, debido a que después de un cierto tiempo, bueno, se pierden las garantías, ¿no?, que tienen con los fabricantes o con la empresa que hace la obra, y después eso empieza a tener un mantenimiento propio
de la empresa privada que tiene la concesión, ¿no? Pero lo más común es que cuando hablamos de sistemas de protecciones, los usuarios por ahí nos contacten por aplicaciones de frecuencia. Hay una protección particular que es verificar la frecuencia de red, y en base, eso lo hace una protección definida, y en base a cómo es la frecuencia, en otros países 60 Hz, pero en nuestro país es 50 Hz, si se mueve un poco 2 Hz para arriba o 2 Hz para abajo, grandes rasgos, ¿no? La frecuencia de red, la protección debería empezar a eliminar cargas para evitar propagar una falla mayor, a grandes rasgos, ¿no? Entonces muchos usuarios nos contactan netamente por eso, y por lo general es como un problema, porque me dicen, mira, antes no me exigían nada de esto, yo no conozco cómo es una función de frecuencia, no sé cómo ensayar, y la verdad que tengo que cumplir con esto, y es un problema porque no conozco la aplicación. Más o menos sé, pero nunca ensayé. Megger ha hecho en los últimos años varias presentaciones académicas sobre estos ensayos y demás. Bueno, a veces no todo el mundo tiene tiempo de verlo, no todo el mundo conoce y demás. Entonces, en esos casos lo que me pasa a mí es transmitir ese conocimiento que ya conocemos. Nosotros en Artec, incluso por probar o proveer este tipo de protecciones, sabemos cómo se ensaya. También el ente regulador en Argentina tiene una cierta normativa para este tipo de ensayo. Entonces, básicamente a mí lo que me corresponde ahí es comentarle a los clientes cómo se puede hacer esto con equipo de prueba. Y es muy sencillo. Es básicamente, bueno, vos trabajás en marketing, es como seguramente cambiás tu celular cada 2 años, y en tu celular, cuando vas a sacar una foto, te aparecen miles de funciones nuevas, pero vos seguís usando la que conoces, y obviamente la cámara del celular es mejor y saca con mejor resolución. Bueno, en ese caso a mí me pasa de contarte cuáles son el resto de las funciones que aparecen, como para que vos lo puedas hacer más sencillo. Y eso pasa con las diferentes varistas. El Sberker lo hace muy sencillo, muy fácil. Por ahí en media hora el usuario ya sabe cómo configurar esto y probarlo con un Sberker 900. En el caso de las Smart o Freja es mucho más fácil, pero el tema es que vos tenés que encontrar dentro del software la función, ¿no?, para hacer esto, porque, como digo, es una valija muy avanzada y por ahí tiene millones de funciones que hasta que la encuentres, por ahí llevas un poco de tiempo. Una vez que te entrenan, en 10 minutos podés encontrar esta solución. Y así pasa con la mayoría de las aplicaciones, hay que estar entrenado. Muchas veces me pasa esto, cuando hablamos de protecciones o cuando hablamos de valija de relé, es darle las herramientas al usuario como para que pueda hacer él la configuración. Y después es sencillo, es seguir una serie de pasos, el equipo inyecta, prueba, mide tiempo y nos da un resultado. Pero lo que por ahí complica un poquito más, dar esos primeros pasos como para poder amigarse con la tecnología. Claro, ¿no? El conocimiento de cómo manejar el equipo en sí. Sí, después todo esto es automático, es lógico, se entiende uno cuando entiende cómo es el procedimiento de prueba, qué es lo que se espera y demás. El resto sale fácil, pero bueno, hay que dar los primeros pasos. Muchas veces no hay que ser especialista, solamente ayudar al usuario a que conozca estas funciones como para que lo pueda desarrollar. Buenísimo, buenísimo, Facundo. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra sección de por qué el podcast tiene su nombre. Confiésese, ingeniero. Cuéntenos una anécdota que le haya marcado en su carrera. A ver, esta parte, ¿puedo contar algo bueno, algo malo? ¿Qué preferís? Tengo anécdotas para... Puedes contar lo que tú creas que sea de ayuda para nuestra audiencia. Ok. Bueno, voy a contar mi experiencia al principio. Cuando entré a Artec Ingeniería, una de las entrevistas las tuve con Javier del Hierro, que es el CEO. Y él me preguntó, yo venía estudiando electrónica en ese momento, y me preguntó, ¿conoces algo de potencia? En la primera entrevista. Y yo digo, sí, electrónica de potencia. Te parece decir, para los electrónicos, electrónica de potencia es un varistor o algo que genera algo de tensión, pero en el orden de los 100 volts, 110 volts, no mucho más que eso. Y Javier me estaba preguntando por sistema de potencia de transmisión, 500 kV, 220 kV. Yo le respondí eso y me contrataron igual, o sea que alguna otra cosa vieron en mí.
pero bueno, al principio entré de esa forma, ¿no? Entré con muchos conceptos electrónicos, pero no tanto eléctricos. Y lo bueno es que bueno, en las propias visitas con clientes, muchos clientes de referencia en el mercado me ayudaron a dar esos primeros pasos, ¿no? Me acuerdo de Guillermo Silva, un referente técnico en Transener, Colonia Valentina, que cuando lo iba a visitar las primeras veces era en Neuquén, o sea, viajaba para visitarlo al sur de Argentina. Él me veía, como que me faltaban muchos conceptos, entonces me explicaba literalmente cómo ensayar en 500 kilovolt, cómo poder hacer diferentes tipos de ensayo, o para que yo entienda las aplicaciones, porque por ahí tenía el concepto, pero no la experiencia de campo o de probar a ese nivel de tensión. Y de ahí fui aprendiendo, ahí fui como entendiendo cómo eran las soluciones, y hoy en día lo que trato de hacer, pese a que por ahí ya estoy más formado y entiendo en detalle cada aplicación, cuando veo a los clientes es que ellos me expliquen lo que necesitan. No por ahí como un comercial de ofrecer equipamiento, decir, bueno, yo esto ya lo hice, se hace así, no. ¿Qué necesitas? ¿En qué grado de la curva de aprendizaje estás? Como para poder darte la herramienta que te falte. Y no siempre es un producto, a veces es una norma, a veces un referente en el mercado que haga lo mismo que vos, por ahí con equipos, con tecnologías y demás, pero no siempre es un equipo. Y yo creo también que vender productos no es siempre tirar catálogos por arriba de la mesa, esto es todo lo que tenemos y elegí uno, ¿no? Eso es una consecuencia de una gestión, en nuestro caso técnica, ¿no? De acercamiento de soluciones, de acercamiento de información, y que el usuario después decida lo que él prefiere. Así que sí, me apasiona, por ahí se nota, pero sí, es eso, esa comunicación con el cliente, y que el cliente mismo pueda tomar decisiones en base a lo que hay disponible, ¿no? Claro, un acompañamiento más o menos como ir de la mano con el cliente, no solo decirle, tengo esto, ¿cuál quieres? Sí, excelente approach. La moraleja de la historia de Facundo: no mientan en sus entrevistas, pero sí se aprende a manera que uno avanza. Sí, a veces también lo que nos pasa a nivel comercial, o mi posición, que por ahí tengo diferentes niveles de decisión, es que tenemos que adaptar diferentes soluciones, diferentes cuestiones a lo que esperan los clientes. Y adaptar eso no es, de nuevo, no es un equipo, no es una solución, sino es toda la estructura que puede tener Artec Ingeniería, y Megger inclusive, porque también tengo esa gestión con la fábrica, con los gerentes regionales, de cumplir con las expectativas de un cliente. Muchas veces son expectativas razonables, por ejemplo, necesito mejorar un plazo de entrega, necesito que venga tal especialista y me entrene, porque la verdad que no lo voy a poder hacer en corto plazo y demás. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer de forma natural y con cierto trabajo interno y con la representada, pero después hay cosas que hay veces que no vamos a poder cumplir, y eso hay que comunicarlo también. En esas comunicaciones difíciles con los clientes, comunicarlo de la mejor manera posible, y dejar siempre abierto la posibilidad para futuras oportunidades, ¿no? Siempre de la mejor manera, ¿no? Creo que por ahí los mejores resultados, o la confianza que puede ganar tanto de mis compañeros como de los clientes, incluso de las representadas, ¿no? Dentro de Megger, es con una conducta a largo plazo. Mantener una postura, una forma de trabajar a largo plazo, que eso contagie a los demás a poder ir por ese camino. Wow, sí. ¿Cuál es la aplicación que más te gusta? La aplicación que más me gusta a mí, te voy a contar la que es más linda para hablar con los clientes. La más linda para hablar con los clientes es baterías. No hablé de esto, o sea, la presentación, porque no entra, pero todos los clientes que nosotros visitamos, ya sea generadoras renovables, generadoras tradicionales, empresas de energía y demás, industria, todos tienen en común que los sistemas de protección, control, medición, escala, almacenamiento de datos y demás, se alimentan a banco de baterías. Los generadores, aparte de refrigeración y demás, se alimenta a banco de baterías. Y no es un problema
porque por lo general está mantenido y se hacen ensayos y demás, pero siempre es algo de interés. O sea, sí, yo tengo mi banco de batería, no sé si estoy haciendo lo suficiente y demás, y las tecnologías para baterías son sencillas de entender a nivel eléctrico. Es algo que por ahí uno en 1 o 2 días puede entender todo el portfolio que ofrece Meguer y poder hablar con un cliente de igual a igual, que a veces es lo difícil, ¿no? O sea, hay veces que si voy a hablar de protecciones y hablar a nivel especialista con un cliente es difícil, lleva años, pero baterías es algo que uno puede sacar si quiere la primera semana de trabajo y poder tener una charla interesante con los usuarios, ¿no? Ganar esa confianza de que por lo menos esa parte de los activos la conozco en detalle. Buenísimo, wow, no sabía. Baterías, ¿ah? Buen punto. Ya saben, audiencia, quieren iniciar una conversación con un ingeniero eléctrico, háblenle de baterías. Tal cual. Perfecto, muchísimas gracias, Facundo. Cuéntanos cómo te encuentran, sí, cómo te escriben, tu correo electrónico, redes, LinkedIn. Bien, en el caso del correo electrónico mis iniciales son fg@artec con c final _del-medio-ingeniería.com y en LinkedIn es Facundo Gagliardo, pueden buscar ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Facundo, por acompañarnos el día de hoy. Un tema importantísimo y de seguro va a ayudar y es de utilidad para muchas personas. Gracias también a nuestra audiencia por escucharnos en un episodio más. Y Paco, por favor, despídete. Bueno, muchísimas gracias a todos. Celebro este espacio, celebro que lo sigan haciendo con el tiempo, que la verdad es interesante, es divertido, es fácil de escuchar, así que sigan por este camino que es lindo. Gracias, Paco, gracias, audiencia, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.